Brasil, más amenazas, incluso de golpe militar a la democracia brasileña. Si Lula es candidato, gana con los votos y los golpistas tienen que impedirlo como sea. Preguntamos, ¿hay terreno político para un golpe judicial anti-Lula? Allí las opciones para ir respondiendo, para a través de Twitter también ir haciendo mover este debate. Es un día no solamente para Brasil candente, para toda la región y el mundo. Primera opción, sí, el STF, el Tribunal Supremo Federal, cederá a presión. Segunda opción, sí, democracia tambalea. Tercera, no, pueblo respalda a Lula. Cuando hagamos una recorrida por las corresponsalías de Telesur vamos a tener múltiples eventos aquí desplegados. Por ejemplo, en México, ¿cómo han sido recibidas las palabras de Trump de militarizar la frontera? El canciller Videgaray ayer ha dado un pronunciamiento. En un rato Eduardo Martínez nos amplía. En Estados Unidos, Alina va a estar siguiendo otros temas. Justamente a raíz de lo que pasa en México también hay mucho para decir de esto. Pero hoy hay una fecha trascendental, es una conmemoración que en el mundo también va a despertar multiplicidad de informaciones. Me refiero a los 50 años de la partida de Martin Luther King. En Argentina, ya escuchaban a Giovanni también en Conexión Digital ampliándoles un poco del panorama político. El ministro de Finanzas hoy va a la Cámara de Diputados en un momento crucial de la economía del país porque está por el techo justamente el nivel de endeudamiento y está por el piso el nivel del poder adquisitivo de los ciudadanos. También está por el piso justamente la fuente de empleo, entonces allí se da una caída de bienestar que en un rato Edgardo nos va a estar reseñando. Y cuando veamos con Freddy Morales en Bolivia las reacciones a esta sentencia judicial que se conoció ayer en Estados Unidos y justamente da un pronunciamiento sobre Gonzalo Sánchez de Lozada, vamos a ver cómo ha sido recibido del lado boliviano. En otros temas, también Turquía junto a Rusia está en la víspera de la cumbre sobre Siria y activaban ayer una central nuclear. Hoy nos preguntamos qué botón van a pulsar a favor del pueblo sirio, que está también siguiendo de cerca este encuentro. Están hablando de la paz de su país. Primera opción, paz efectiva, será el botón, el play que den estos mandatarios hoy. Segunda opción, cumplimiento de acuerdos, tanto se ha puesto sobre la mesa ya para llevar adelante como medidas en Siria y nada de eso ha pasado. Y opción 3, stop terrorismo, un tema muy importante para todo Oriente Medio. Así las cosas. Adelante, empecemos. Los ministros del Supremo Tribunal Federal de Brasil decidirán hoy si el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva pierde el recurso de amparo conocido como habeas corpus y va a prisión por el caso del triplex de Guarujá, por el que fue condenado en segunda instancia a 12 años y un mes de cárcel. La defensa de Lula sostiene que la determinación del Tribunal Federal de la Cuarta Región, en el sentido de la ejecución de la pena tras el agotamiento de las instancias ordinarias, representaría una amenaza inminente a su derecho de locomoción y comprometería la presunción de inocencia, puesto que no hay motivación concreta que justifique la necesidad de la prisión. El caso de Lula ha despertado el interés público en torno a los aspectos judiciales, lo que ha aumentado la expectativa y desatado movilizaciones a favor y en contra de la privativa de libertad para el líder obrero. Representantes de las Fuerzas Armadas amenazaron con intervenir si Lula no es encarcelado. Hoy, en Agenda Abierta, analizamos la posición del Supremo brasileño de cara al caso que decidirá el ejercicio democrático de la candidatura a quien se perfila en los sondeos como el favorito para las presidenciales. O Globo, Supremo decide destino de Lula este miércoles. El Tribunal Supremo reanuda el juicio de exhibición personal de Lula, tratando de garantizarle el derecho a no ser arrestado mientras se esperan las apelaciones a tribunales superiores contra condena por soborno y lavado de dinero. Hace parte del caso Lava Jato. Hay mucho más en juego, dice O Globo, que el destino del líder en las encuestas de intención de voto para las presidenciales de este año. Todos los condenados en segunda instancia que por la regla actual ya pueden ir presos acompañan los desdoblamientos de una decisión favorable a Lula. Puede ser el comienzo, dice este medio de comunicación, de una nueva jurisprudencia en el STF. ¿Qué dice Folha de Sao Paulo? En la mira de abogados y Lava Jato, STF decide prisión de Lula. En el STF se reanuda el análisis del habeas corpus de prisión preventiva. Se espera que 5 ministros voten por la concesión de la medida a Lula y 5 en contra. Imagínense lo que esto implica. Se me viene el lenguaje futbolero a la mente, sobre todo hablando de Brasil. Están empatados, 5-5.
El voto decisivo debe ser el de Rosa Weber, que está en contra de la segunda instancia, pero ha respetado el entendimiento actual. Weber, acuérdense el momento en el que se conozca la votación de esta ministra. Brasil de Fato, entidades jurídicas van al STF en defensa del derecho a la presunción de inocencia. Habló la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia. Lanzó este martes, en asociación con las entidades jurídicas de todo el país, una campaña en defensa del derecho a la presunción de inocencia conforme a lo previsto en la Constitución Federal y contra la prisión tras la segunda condena tras la condena en segunda instancia, sería la traducción literal. Este manifiesto fue divulgado jornada de ayer, esperando la decisión del STF, a ver si da o no el habeas corpus. Y hay que decir aquí, Estado tiene esta otra postura. Hay que decir aquí que lo que surja ya durante toda la noche ha generado una vigilia en el STF y en distintos puntos de Brasil. Allí movimientos populares están concentrados esperando este accionar judicial. Estadao dice, juicio de Lula acompañado con sindicalistas y movimientos judiciales. Lula da Silva va a acompañar el juicio que puede determinar si sigue o no en libertad por el sindicato de los metalúrgicos del ABC en San Bernardo, al lado de antiguos colaboradores. Ese es el punto donde va a estar. Según las personas que compartieron con Lula en los últimos días, el expresidente está optimista en cuanto al desenlace favorable de su caso en el Tribunal Supremo. Desde el martes, un grupo de trabajadores de la CUT, de los movimientos sin tierra, de los trabajadores sin techo, está haciendo esta vigilia delante del edificio de Lula en San Bernardo do Campo para impedir que el lugar sea tomado por manifestantes favorables a la prisión de Lula. El miércoles el edificio del sindicato debe ser cercado desde el inicio de la mañana por un cordón de metalúrgicos solidarios a Lula. Dentro del sindicato van a quedar solo los amigos más cercanos de él, que van a estar justamente acompañándolo en el momento en el cual se conozca la sentencia. Monitor Digital, manifestaciones contra Lula se vieron fiasco y el dólar tiene más valor en 9 meses. Ahí está, remeciéndose la economía en picada en estos tiempos de temer en Brasil. Jornada de ayer, víspera, dice aquí según la traducción de este juicio del habeas corpus preventivo, manifestantes convocados por Movimiento Brasil, que este es un movimiento derechista, Vem pra Rua, BPR por la sigla, entre otros, hicieron actos por la prisión de Lula en 22 estados de Brasil, presionando a los jueces justamente a negar la petición de los abogados de Lula. ¿Cómo es el clima en el Supremo Tribunal Federal, en el STF? Tensión máxima, con batalla interna entre los magistrados y con múltiples lobbies a favor y en contra de la concesión del habeas corpus, que tiene como telón de fondo la discusión sobre la legalidad o no de obligar a un reo a cumplir provisionalmente la pena a partir de la condena en segunda instancia. Eso es lo muy importante y por eso se habla de que hoy el STF, una vez que falle, podría abrir espacio a jurisprudencia, a nueva jurisprudencia en Brasil. El acto en la Avenida Paulista cerró la vía en los dos sentidos por 4 cuadras. El caso de que se trate de una persona en Río, las protestas fueron en Copacabana al inicio de la noche. La presencia no fue la esperada por los organizadores y a partir de las 7 de la tarde comenzó a llover. Todo esto justamente hizo, por eso el titular de Monitor Digital, que las manifestaciones se volvieran un fiasco. Metro Journal, el ejército amenaza la intervención si el STF no confirma la condena de Lula. Habló el comandante del ejército, Eduardo Vilas Boas, dijo que el ejército comparte con los ciudadanos de bien el repudio a la impunidad. En Twitter, ya vamos a haber desglosado lo que dijo este hombre, aseguró a la nación que el ejército juzga compartir el anhelo de todos los ciudadanos de bien de repudio a la impunidad y de respeto a la Constitución, así como se mantiene atento a sus misiones institucionales. Telesur. Entre tanta actualización, veamos este artículo de opinión que lo tenemos colgado en nuestra página web. La persecución a Lula y las expectativas políticas sobre su detención
por Amílcar Salas Oroño. Hemos invitado desde esta casa periodística a este analista para hablar justamente de este proceso en marcha en Brasil. La incertidumbre, dice el autor de este artículo, está en todos los planos y se profundizará si hoy el Supremo Tribunal decide que Lula vaya a prisión, no habiéndose agotadas todas las instancias judiciales. Y aquí hay un dato que es emblemático y el autor de este artículo lo recuerda. El único motivo concreto que pareciera que sustentó la interpretación del entonces ministro del Supremo, Savasky, en el año 2016 para determinar las prisiones en segunda instancia fue que esto posibilitaba contar con una masa de condenados colaboradores para la investigación Lavallato. Savasky murió en el año 2017 en un extraño accidente. Dato fundamental para tener en cuenta, por eso la recomendación a leer este artículo. STF, vamos a ver. Marco Aurelio Melo, máxima figura de este tribunal, afirmó este martes que no hay expectativa sobre el juicio de habeas corpus de Lula. La expectativa es de ustedes, refiriéndose a la prensa. Nosotros, juzgadores, según la traducción, en verdad corresponde decir nosotros, jueces, vamos a proferir votos. El Tribunal Supremo ha recibido una fuerte presión por los fiscales y abogados para reafirmar la jurisprudencia sobre ejecución previa de esta frase. La regla de prisión previa fue aprobada en el año 2016 por este alto tribunal por 6 votos a 5, con el entendimiento que la medida evita impunidad y no viola ningún derecho porque garantiza recurso de la condena en instancias superiores. La presidenta del Supremo Tribunal Federal, Carmen Lucía, dijo en la víspera también, a raíz de este pedido de habeas corpus de Lula, que el país vive un momento que calificó más difícil, más turbulento, y como si fuera poco, pidió comprensión de parte de la sociedad con el trabajo de los jueces. El papel del juez en este caso, dijo, del Consejo varía según su comprensión del mundo e interpretación, sobre todo para hacer que nuestra tarea sea cumplida con casi ningún espacio, decía ella, de discrecionalidad. Apertura de sesión, Consejo Nacional de Justicia, el martes. Líderes de la izquierda de Brasil y movimientos sociales se reunían en un acto suprapartidista con el acompañamiento de Lula. Allí también surgían distintas opciones y posturas de cara a lo que está pasando en el país. La precandidata del PCD-OB a la presidencia de la República, Manuela Dávila, resaltó el derecho de Lula a un juicio justo y de disputar las elecciones. Marcelo Freixo, por el PSOL, diputado, apuntó que la escalada de agresiones contra la izquierda enciende señal de alerta y que hay que fortalecer la resistencia contra el fascismo. Me quedé en la palabra fascismo. Miren lo que dijo este hombre. El general Luis Gonzaga Schroeder Lessa. Más que claro. Si el Tribunal Superior Federal, que es la Corte Suprema de Brasil, no habilita la detención del expresidente y precandidato en estas elecciones, entonces no quedará otra alternativa que la intervención militar. De acuerdo a sus declaraciones citadas en el diario Estadão y reproducidas por la agencia latinoamericana Nodal, Schroeder les afirmó que si ocurriese tantos cambios en la ley, no tengo duda de que solo queda la intervención militar. Las Fuerzas Armadas deben restaurar el orden. Allí la gravedad y la importancia de estas declaraciones para entender lo que está pasando hoy en Brasil. Las declaraciones de este hombre militar, general retirado, no son las únicas de sus compañeros de armas. Me voy a Paulo Chagas, dijo, nuestro objetivo es evitar que se cambie la ley y que el jefe de una organización criminal, condenado a 12 años de prisión, circule libremente pregonando el odio y la lucha de clases. Así se refirió este hombre a Lula da Silva. Ese es el exhorto que hizo al pueblo brasileño. Lula dice, cerrando ya, hace 2 años que buscan delitos en mi vida y no encuentran. Me buscan por haber mejorado la vida del pueblo. Cometí muchas barbaridades, mejoré la vida del pueblo. Ahora comen 3 veces por día. Los hijos de las mucamas y campesinos son ingenieros y médicos. Eso no lo perdona.
palabra de Lula. Vamos a ver, respuestas a esta hora, pregunta en Twitter. A lo largo de toda esta jornada pueden participar y sumar respuestas. Estamos viendo, en Brasil hay más amenazas, incluso de golpe militar a la democracia del país. Si Lula es candidato, gana con los votos y los golpistas tienen que impedirlo como sea. ¿Hay terreno político para un golpe judicial anti-Lula? Ustedes van votando y dicen 56% no, pueblo respalda Lula. Ese era el término correcto. 16% dice sí, STF, el Supremo Tribunal Federal, cederá a presión. 28% dice sí, democracia tambalea. Así las cosas, me preparo a ir a una pausa, siga acompañándonos porque hay más para compartir en nuestra agenda abierta. Vamos a dar una vuelta por las corresponsalías de Telesur en el mundo. El presidente de Estados Unidos anunció su intención de militarizar la frontera con México y allí nuestro compañero Eduardo Martínez desde Ciudad de México con los detalles. Cuando quieras, Eduardo. Hola, muy buen día, un gusto poder acompañarte en esta emisión de Agenda Abierta. Pues sí, las reacciones de este lado de la frontera se dieron a través de la cuenta de Twitter del canciller Luis Videgaray, quien horas después de las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump señaló que había pedido a la Casa Blanca, al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos clarificar las declaraciones del presidente a través de un mecanismo diplomático y sobre todo hasta después de que se diera la respuesta del gobierno estadounidense, el gobierno mexicano planteará una postura al respecto de esa posibilidad de que se militarice la frontera común entre México y Estados Unidos. Pero quienes sí reaccionaron y de manera inmediata fueron los candidatos presidenciales. Recordemos que México ahora mismo está en este periodo de campañas electorales y el primero que hizo una postura o que presentó una declaración al respecto fue el candidato de la coalición de izquierda Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, quien desde el estado norteño, en la frontera con Estados Unidos, justamente en el estado de Coahuila, dijo que se trata de una declaración que hasta este momento no tiene un fundamento legal, porque todavía debe pasar por el Congreso y también se debe dar una explicación al pueblo de Estados Unidos cuando el presidente estadounidense pues ha tomado esta determinación de enviar tropas hacia la frontera sur de Estados Unidos. Además, también ha señalado que el gobierno de México, en el caso de que él llegue a la presidencia, no permitirá que ningún gobierno extranjero trate a este país como una piñata. Así lo ha señalado desde el domingo cuando comenzó sus actividades proselitistas y ahora mismo reitera esa postura. Después, el candidato oficialista José Antonio Meade señaló que se pedirá respeto al gobierno de Estados Unidos después de estas declaraciones y sobre todo que se emprenderá una defensa de los mexicanos que están del otro lado de la frontera. Sin embargo, organizaciones sociales y también familiares de migrantes que están indocumentados del otro lado han señalado que la respuesta del gobierno mexicano ha sido débil y también no ha habido una defensa contundente de quienes están del otro lado, aportando a la economía estadounidense y también aportando a la economía de México. Así la situación, así las reacciones respecto a estas declaraciones del presidente estadounidense, quien cumplió cerca de 3 días consecutivos arremetiendo en contra de México, en contra del flujo migratorio y también amenazando con salir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que en estos días se encuentra en renegociaciones. Muchas gracias, Eduardo. Cruzo la frontera, me voy a Estados Unidos con Alina. Allí siguen las actividades en conmemoración del 50 aniversario del asesinato de Martin Luther King, defensor de los derechos civiles. Alina, adelante, por favor. Muy buenos días, así es, se espera que el día de hoy continúe esta serie de actividades para conmemorar el 50 aniversario del asesinato de Martin Luther King Jr., un pastor de la Iglesia Bautista que encabezó el movimiento por los derechos civiles aquí en Estados Unidos. Es el Consejo Nacional de las Iglesias de Cristo y Organizaciones de Fe quienes lanzarán el día de hoy su iniciativa de verdad y justicia racial, con un día que han titulado el día de hoy el Día Nacional de la Abogacía y la Acción. Lo que dicen es
buscar evidenciar el racismo que sigue presente, dicen, y enraizado en la cultura estadounidense, enfrentarlo desde las comunidades e instituciones y transformar la sociedad. Esto, insisto, en homenaje a el pastor de la Iglesia Bautista, Martin Luther King, que buscó acabar con la segregación y la discriminación racial a través de la protesta pacífica. Hoy desde temprana hora ya se reúnen en esta zona a unos pasos de la Casa Blanca, conocida como el Mall, el mismo lugar en donde Martin Luther King diera su famoso discurso "Tengo un sueño" ante 200,000 estadounidenses. En esta zona llegarán con una marcha silenciosa y más tarde se espera que a las 9 de la mañana realicen un meeting con una duración de aproximadamente 6 horas, con lo que recalcarán el legado de Martin Luther King. Insisto, buscan pronunciar esta iniciativa de justicia racial en conmemoración a Martin Luther King. Volvemos con ustedes a los estudios. Muchas gracias, Alina. Ayer el presidente Nicolás Maduro inauguró en este país el complejo universitario Martin Luther King en Barquisimeto, justamente a raíz de esta efeméride. Tenía un pronunciamiento y un mensaje muy amoroso. Hablaba justamente del héroe afrodescendiente asesinado el 4 de abril de 1968. Hablaba también de la importancia de la educación y de tantos medios que hay que poner en marcha, sobre todo potenciando la educación, en este caso universitaria. Hablaba, entre tantas cosas, el presidente Maduro, miren la cantidad de informaciones que están reseñadas acá, de esta obra, de este complejo universitario, de todo lo que implica inaugurar, poner en marcha una universidad en estos tiempos económicos complejos en Venezuela. Él lo llamaba a la obra como un hito clave para toda esa región occidental. A propósito de Martin Luther King, allí entonces sumamos desde aquí esta información. Me voy a otro punto, me voy a otro tema. Me está esperando en Bolivia Freddy Morales. Ayer también se conoció desde Estados Unidos una sentencia. Allí Gonzalo Sánchez de Lozada, Goni como lo llaman en Bolivia, recibió justamente un pronunciamiento judicial. Hablemos de esto, por favor, Freddy. Buenos días. Familiares de las víctimas de octubre del 2003 saludaron en la Plaza Murillo el dictamen del jurado ciudadano de una corte de los Estados Unidos que encontró responsables al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y a su exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín por los hechos violentos que provocaron la muerte de 67 personas y heridas en otras 400 hace 15 años. El abogado de las víctimas, Rogelio Maita, dijo que este es un precedente mundial que señala que ningún gobierno democrático debe hacer uso de la fuerza contra manifestantes desarmados. Familiares de las víctimas dijeron que durante 15 años buscaron a los principales responsables de la masacre y les dieron alcance donde ellos menos lo esperaban, en Estados Unidos, cuyo gobierno les otorga asilo político. El jurado de jueces ciudadanos de una corte federal además calificó en $10 millones la restauración de daños que deben pagar Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, cuyos abogados ya apelaron la decisión. Aquí se explicó que queda mucho por caminar en este proceso porque los acusados pueden llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos para modificar parcialmente el veredicto. El año 2003, una insurrección popular que se oponía a la exportación de gas natural fue violentamente reprimida, con saldo de 67 muertos y 400 heridos. En Bolivia los procesos penales están abiertos, pero han fracasado los pedidos de extradición. En este país la ley prohíbe procesar en ausencia. Ese es un dato muy importante, Freddy, gracias. En Bolivia se prohíbe procesar en ausencia. Me voy a Buenos Aires, allí Edgardo Esteban, allí la primera luz de la mañana de fondo de Edgardo. Hoy el ministro de Finanzas del país, Luis Caputo, va a rendir cuenta ante el Congreso de la Nación por sus activos en los paraísos fiscales. Sí, señor, tiene su dinero afuera. Tanto que él va para adelante haciendo sugerencias y recomendaciones de la fórmula que hay que poner en marcha, pero su platita está asegurada afuera en un paraíso fiscal. Edgardo. Muy buenos días, te saludamos y también saludamos a toda la audiencia del Telesur en esta mañana de miércoles y como bien decías, hay mucha expectativa por parte del Congreso de la Nación por la presencia del ministro de Finanzas, Luis Caputo.
un hombre muy cercano al gobierno de Mauricio Macri, particularmente en lo que significa la relación de estrechez, es un amigo del jefe de Estado, han estudiado juntos y desde esa perspectiva se ha denunciado por parte de la oposición este paraguas, esta protección que está teniendo para no dar respuestas a las denuncias que ha habido con relación a sus dineros en el exterior, a las cuentas que tiene en paraísos fiscales que él ha reconocido y de alguna forma tampoco pudo justificar, más allá de que dijo que eran dineros que están de antes de lo que significó su gestión en lo que es la función pública aquí en la República Argentina. Lo cierto es que a partir de lo que se había pedido por parte de la oposición al jefe de gabinete, a Marcos Peña, que asista al recinto de la Cámara Baja para poder responder las preguntas y darle alternativa justamente a la inquietud de los representantes del pueblo, pero lo cierto es que va a ser en un salón más pequeño, va a haber nada más que un grupo de 20 legisladores, que es justamente la comisión que lo convoca, van a poder hacer solo una pregunta, no va a haber repreguntas, y de alguna forma también ha trascendido que fue preparado, que tuvo un coach para poder justamente dar las respuestas con precisión con relación a estas denuncias que se están realizando por parte del ministro de Finanzas y que la oposición pedía que le diera las explicaciones del caso al pueblo argentino. Así que mucha expectativa, limitada por lo que significa justamente esta estructura que se ha armado en función de cuidarlo al ministro de Finanzas, pero que bueno, de alguna forma va a marcar también la inquietud de los legisladores que asistan a esta reunión en la Cámara de Diputados en las próximas horas aquí en la capital de Argentina. Gracias, Edgardo. Gracias a todos. Así estamos actualizando los hechos que se dan en nuestros pueblos. Si sucede en Latinoamérica, en pantalla de Telesur. Pausa muy breve para esta agenda abierta. Ya regresamos, ya está en estudios nuestro especialista deportivo. Ya todos los compañeros de trabajo están absolutamente alebrestados hablando de la figura ayer, justamente en un partido de fútbol, por hacer una chilena deslumbrante, realmente un golazo. Ya vamos a hablar de Cristiano Ronaldo. Todo el estudio congregado aquí, Yuki incluido, él también mirando fotos y haciendo cosas. A ver, ajá, le están poniendo más musiquita para entonar a Cristiano. Qué cosas, ¿eh? ¿Cómo estás, mi amor? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, todos muy exaltados. Te veo feliz. Voy a ir, voy a ir mostrando por la 2. Dale, zurdito. Está feliz, ¿ves? Cristiano a la Claro. chilena. No, vale, cuando las cosas se hacen bien Hay y el que muchacho reconocerlo. hace un gol con estas una características, no, miren lo que es eso. Qué buena Sí, gráfica. Cristiano a la chilena. Abre un pelín más, zurdito, pero ahí te reemplazo y voy con esa misma imagen que es la que voló por el mundo ayer, Exacto. obviamente. Miren, aquí más grande. Madrid implacable. Miren lo que estira las piernas este muchacho. Para quienes no saben de fútbol, no puedo hacerlo la chilena o por lo menos indicar que es una chilena, porque te van a decir que es una chilena. Exacto. Bueno, usted está impulsado con el cuerpo hacia adelante, viene la pelota, le pega y está el impulso y la fuerza que tiene en las piernas y en el abdomen, que la pelota pasa por arriba de su cabeza y se incrusta en la red y hace un gol. Mejor explicación imposible. Wow. O sea, así, ¿no? Increíble. ¿Sí? No, excelente explicación. Porque ahí la cuestión es Exacto. esto, para levantarse El así desafío, este el muchacho, desafío de imagínense lograrlo. la fuerza que tiene que tener en el abdomen, la Exacto. potencia en las piernas, Todo la se- pega todo se y un concentra portero ahí. como el que estaba, que es tremendo portero, no logra hacer nada. Bueno, ahí entonces no pudo hacer nada, de hecho, la Juventus ayer. Y lamentablemente. aunque sea chiquito, vamos acá para mostrar también ver. el últimas noticias, todos la misma foto. Miren, eso es Exacto. hace una chilena, Sí, es que ¿ves? es una foto que le dio Balancearse en el aire, cual guacamaya azul, sostenerse, impulsar la piernita esa que cuesta millones. Real Madrid vuela con las alas de Cristiano. Es así. ¿Quién más va a hablar de otra cosa en fútbol hoy que no sea Es que le esto? está dando la vuelta al mundo justamente esa noticia, Marcela, que tiene que ver precisamente con los cuartos de final de la Liga de Campeones. El productor evidentemente no Sí. vio el fútbol, no O le no- interesa o no la le- chilena o no le va al Real Cristiano y nos Madrid. dice, dale que No hay le un va al montón de Real cosas Madrid. para mostrar. Vamos, ya. Sí, es verdad, yo tampoco soy del Real Madrid, pero bueno, cuando Bueno, pasa algo así, hay el que talento se destacarlo, reconoce claro y que ya, sí. pues un gol para quienes amamos el fútbol Siempre es una joya. Goles son amores, lo dice. es así. Vamos a hablar Avance, mi amor, precisamente de porque los nos cuartos vienen de dando final. con el látigo Ajá. parejo, ¿sí? A toda velocidad vamos a arrancar justamente con los cuartos de final de la Liga de Campeones, Marcela. Dale. Ya arrancaron. Allí el Real Madrid dio el primer paso, sacó un resultado provechoso en esta visita a Turín ante la Juventus. Como ya lo decía Marcela previamente, el portugués Cristiano Ronaldo fue clave en esa victoria merengue. Anotó un doblete. El primero sería, por supuesto, al minuto 3 del partido que vemos precisamente en la
las acciones, celebraba ahí CR7 y luego al 64 vamos a ver entonces esta perla de gol, un gran remate, allí viene de chilena, lo hace Cristiano Ronaldo, mientras ya el brasileño Marcelo puso el tanto definitivo al minuto 72 para sellar el triunfo del equipo blanco que tomó esta importante ventaja en Italia de cara al choque de vuelta que se estará realizando el próximo miércoles 11 de abril, es decir, la semana que viene en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. El 12 de abril cumplo años, ¿oíste? Ah, entonces hay un buen regalo para ti, si Bueno, gana Real dale. Madrid. Dale pues. También vamos a ver otros resultados, Marcela, de este juego de Liga de Campeones. Sevilla de España cayó en casa 2-1 ante el Bayern Múnich de Alemania. Por el Sevilla anotó el español Pablo Sarabia al minuto 31. Los tantos del Bayern llegaron por medio de un autogol de Jesús Nava al 37 y al 68 por intermedio de Thiago Alcántara. Hoy sigue la acción de los cuartos de final. Barcelona enfrenta a la Roma en el Camp Nou, mientras que el Liverpool irá ante el Manchester de Anfield. Vamos a ver si en el Barça estará entonces alineado Lionel Messi, Marcela. ¿Tenía algún problemita de salud? Estaba afectado precisamente, sin embargo, por eso fue que no pudo jugar, de hecho, la semana pasada. Sin embargo, consiguió anotar 2 goles este fin de semana precisamente ante el Sevilla. Vamos a seguir hablando de otras informaciones y este miércoles estará arrancando la Copa América Femenina de Fútbol en Chile y Brasil se perfila nuevamente como la gran favorita para llevarse el trofeo. El evento sudamericano va a otorgar 2 cupos directos, uno al repechaje del Mundial Femenino del año 2019 y así como las 4 plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Asimismo, el campeón y subcampeón del evento lograrán su clasificación a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio del año 2020. En el arranque de este evento, Colombia se verá las caras ante Uruguay, mientras que Chile enfrentará a Paraguay en partidos correspondientes al Grupo A, mientras que Perú estará en descanso. Por su parte, en la llave B la integran Brasil, la gran favorita a revalidar este título de la mano de la futbolista Marta, que va a enfrentar el jueves a Argentina, nada más y nada menos, gran clásico. Mientras que Ecuador se verá las caras el mismo día ante Venezuela y descansará Bolivia. Y en otras informaciones del fútbol sigue la polémica en el balompié argentino y esta vez es River Plate quien está vinculado con un caso de abuso sexual de menores. La Asociación Ayuda a las Víctimas de Violación en Argentina denunció ante la justicia del país unos presuntos abusos sexuales contra 3 menores de las divisiones menores, justamente de River Plate, cometidos entre los años 2007 y 2011 y después justamente días del escándalo similar al que vinculó al Atlético Independiente. Andrés Bonicalzi, abogado de la entidad que interpuso la denuncia, relató que los niños vivían la pensión o en la pensión del club y había una persona que cometía abusos sobre ellos unas 3 veces por semana tras las supuestas revelaciones del psicólogo del club. Escuchemos parte de las reacciones. De eso, sino que, bueno, es algo interno. Creo que hasta los mismos padres no saben de eso hasta que salta algo. Y bueno, obvio que como madre me preocupa. Todo mentira, acá River es un club que viene la familia, vienen todos. Si esto hubiera pasado, como dicen, ya desde antes del 2011, yo creo que mucha gente no estaría viniendo a la cancha. Lamentable situación esta que engloba ahí al fútbol suramericano. Vamos a seguir hablando de balompié, pero ahora del Mundial, pues con 394.433 boletos vendidos cerró el penúltimo periodo de adquisición de tickets para el Mundial de Fútbol de Rusia, con lo cual la cifra global ya ascendió a más de 1.600.000, según anunció la FIFA el día de ayer. Asimismo, el organismo rector dio a conocer en su sitio oficial que la próxima etapa de ventas está de último minuto y comenzará el 18 de abril a las 12 horas de Moscú y se extenderá hasta el final ya de la Copa del Mundo. Allí los interesados van a poder obtener las últimas entradas disponibles para la gran fiesta del mundo justamente del fútbol, que culminará el 15 de julio. El torneo va a arrancar este próximo 14 de junio con el duelo entre los anfitriones Rusia y el seleccionado de Arabia Saudita, ambos integrantes del Grupo A.
Y precisamente ahí vemos cuáles son los países que integran esta lista de más compradores de boletos. Rusia, por supuesto, encabeza la lista con 216.000 boletos. Estados Unidos le sigue el paso con 16.000 boletos. Fíjense bien, Argentina en tercer lugar con 15.000 entradas. Colombia ya en el cuarto puesto con 14.755. México le sigue el paso muy de cerca, ya en el quinto puesto con 14.372. Mientras que las otras cinco plazas las integran Brasil, Perú, China, Alemania y Australia. Bien, y en otras informaciones, Colombia podría tener un ministerio del deporte. Pues sí, la iniciativa busca convertir a Coldeportes en un ministerio con el fin de que desde allí se puedan entonces promover y financiar los eventos deportivos y competencias, además de sus participaciones. El presidente Juan Manuel Santos presentó ante el Senado el proyecto de ley para crearlo formalmente. En dicho ministerio se manejarían no solo los temas a nivel nacional, también lo relacionado con temas olímpicos y paralímpicos. Se necesitan al menos 4 debates para que el proyecto se pueda convertir en ley de la República. Recordemos que hasta el momento Colombia solo cuenta con una institución, una secretaría que regula el deporte. Qué increíble eso, sí. ¿no? No tiene ministerio del deporte. Exacto, Increíble. a diferencia de Venezuela, por ejemplo, que además contamos con una ley del deporte. Y de múltiples países en la región. También. Cerrando ya, tenemos que hacerlo rapidito, con toda la Copa América. Están acá también en Correo del Orinoco replicando la información que hablabas. Debut este jueves contra Ecuador. Exacto. Y con respecto a los abusos, fútbol infantil en Ayer lo Argentina, conversábamos, Ayer lo conversábamos en la previa aquí. Cuando los niños hablan hay que prestar atención, señores. Y hay que investigar hasta las últimas Hay varios consecuencias. equipos relacionados. Hasta este momento River Plate y el Independiente también están sonando con estos casos de abuso sexual. Y otros más, y hay múltiples personas que hoy se presentan ante la justicia a seguir rindiendo cuentas. Bueno, o por lo menos responder en la primera instancia, que es la testimonial. Exacto. Gracias, Yuki. Gracias, Marcela. Gracias a todos. Siguen teniendo la tele en Telesur. Ya volvemos. Pausa. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llegó este martes a Ankara para reunirse con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan e inaugurar la construcción de la central nuclear de Akkuyu a través de una videoconferencia. Después de la videoconferencia, los mandatarios tendrán un encuentro bilateral y luego participarán en la 7ª reunión del Congreso de Cooperación de alto nivel bajo la presidencia de ambos líderes. Entre los temas a tratar entre Putin y Erdogan están la cooperación técnico-militar y las relaciones comerciales. El permiso para iniciar la construcción del primer reactor de la central fue expedido por la Agencia de Energía Nuclear en Turquía este lunes. Tras el permiso, el Ministerio Ruso de Energía comunicó que la construcción de la central de Akkuyu se le atribuyó el estatus de proyecto de inversión estratégico, lo que supone una reducción de impuestos y aranceles aduaneros. Además, este miércoles en Ankara se celebrará la segunda cumbre trilateral de Rusia, Turquía e Irán sobre Siria como países garantes de este proceso de Astaná y la discusión de paz en el país árabe. Jornada de ayer, Hispan TV. Putin y Erdogan lanzan el primer reactor nuclear de Turquía. Allí estaban los mandatarios participando de esta ceremonia de inauguración. La primera central nuclear turca entra en funcionamiento a partir del año 2023. El mandatario Putin aseguró el proyecto es como un símbolo de la creciente cooperación entre Moscú y Ankara. Erdogan, a su vez, recordó el gran progreso en las relaciones entre ambos gobiernos y pueblos en los últimos 15 años. Diario.es, Rusia, Irán y Turquía se reúnen hoy en Ankara para discutir el futuro de Siria. Allí entonces, Rusia, Irán y Turquía en esta cumbre, últimos avances buscándole una salida a la guerra en Siria. Cumbre llamada tripartita en todos los medios de comunicación, que hace parte de los procesos de paz puestos en marcha en Astana y en Sochi, ¿se acuerdan? Por eso cuando preguntamos en Twitter qué botón activarán hoy estos mandatarios, preguntamos si finalmente todo lo que se ha logrado en los documentos finales de estos encuentros se va a poner en marcha. La idea también es centrar en los avances en las zonas de distensión que ha pasado en esas áreas geográficas, en la futura constitución de Siria, la operación militar turca en Afrin y el papel de las milicias kurdos sirias a la hora de lograr la resolución de este conflicto. TRT, Putin emite un mensaje desde Ankara a la Conferencia Internacional de Seguridad en Moscú.
Dijo, Daesh ha sido completamente derrotado en Siria, una declaración que la van a ver hoy en todos los medios de comunicación. Y advirtió, este grupo terrorista conserva un significativo potencial destructivo, conserva Daesh, está diciendo este hombre, puede cambiar sus tácticas y lanzar ataques en diferentes países y regiones del mundo. A través de un comunicado dirigido a los miembros de la Conferencia de Seguridad Internacional que están reunidos en Moscú, el mandatario ruso añade que otra serie de grupos extremistas también representan una importante amenaza para el mundo e hizo hincapié en la necesidad, y aquí viene el punto, por eso hay que estar atentos hoy, en la agenda y en las declaraciones, en la necesidad de pensar nuevas formas de cooperación multilateral que permitan consolidar el éxito que se ha logrado hasta ahora en la lucha contra el terrorismo y prevenir una mayor propagación de ese terrorismo. Por eso también en nuestra pregunta en Twitter, otra de las posibles respuestas que les planteamos es si estos mandatarios harán stop definitivo, final, al terrorismo. SANA, la agencia de noticias SANA, Siria participará en la 7ª edición de la Conferencia Internacional de Seguridad de Moscú. Allí está el doctor Jihad Haddad, que es el embajador sirio en Moscú, declarando que Siria participa en esta conferencia internacional representada por el viceministro de Defensa, Mahmoud al-Shawa, o Shawa, pronunciación correcta, señalando que la conferencia está dedicada a encontrar soluciones aceptables a los problemas más complejos en lo que es seguridad internacional. Sputnik, Erdogan, Ankara y Moscú comparten la visión sobre distintos problemas en Siria. Dijo él, espero que sigamos cooperando en la lucha antiterrorista porque compartimos con Rusia la visión sobre diversos problemas en Siria, y destacó además un comunicado o lo que informó a su homólogo ruso sobre este proceso de la operación turca Rama de Olivo en la región siria de Afrin. Así se llamó esa operación. Me vengo a Latinoamérica, revisando portales ahora. ¿Les parece un medio colombiano, El Espectador? Y miren este interrogante. Abre otra línea de pensamiento también, sobre todo cuando le ponen tanto. Interrogante, ¿por qué se reúnen tanto Putin y Erdogan? Los dos presidentes se reunieron 6 veces en el año 2017 y 2 veces en el 2018. ¿Para qué?, dice El Espectador. Defienden posturas diametralmente opuestas en varios temas. Todos los encuentros han tenido como tema de fondo Siria y el fin de la guerra en ese país. Putin, presidente de Rusia, recalcó que en los primeros 9 meses del año pasado el intercambio bilateral aumentó. ¿Cuánto? 38%. En época de vacas flacas en todo el mundo aumenta esa cantidad. El interrogante planteado, vamos al punto ahora, 4 y 5 de abril, arrancando hoy, está la Conferencia Internacional de Seguridad de Moscú, ¿sí? Un foro anual, allí espero la presentación en imágenes, un foro anual sostenido, decimos aquí, por el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Tienen como principales temas lucha contra el terrorismo, seguridad en la región asiática y el Pacífico, Asia Central, y la lucha contra lo que llaman aquí y asiduamente en los medios de comunicación de Medio Oriente, revoluciones de color. ¿Quiénes asisten? Vamos a ver, cambiamos. Ahí nos preparamos. Delegaciones extranjeras de 95 países. No crean que es una trilateral y nada más. Van 95 países. Hay 30 ministros de defensa participando. Larga hoy, dijimos, termina mañana. 15 jefes de Estado mayores generales, 8 representantes de organizaciones internacionales, 68 expertos principales en temas de seguridad. Vamos a ver, cambio también nuevamente. Citamos la palabra del ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, quien dijo que la conferencia se ha convertido en un foro anual para los ministerios de defensa, para las organizaciones internacionales, para los expertos militares no gubernamentales, porque entre todos lo que quieren o lo que buscan es encontrar respuestas a los principales asuntos de seguridad internacional. Citamos a Shoigu.
Las discusiones que se llevarán a cabo durante la conferencia brindarán la oportunidad de determinar las perspectivas de la cooperación militar internacional. Además, se ha convertido en una plataforma para un diálogo abierto, profesional e integral sobre los problemas contemporáneos. ¿Vieron cuando uno empieza a abrir el tema cuántas cosas aparecen? Hay delegación venezolana asistiendo a esta conferencia internacional de seguridad de Moscú, ¿sí? Por eso citamos, me corro un poquito más, a Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de este país. A ver, está llamado o está previsto poner a debate aquí, en este encuentro, el llamado poder blando. Esto es lo que adelantó en una entrevista a Sputnik Padrino López. Él ha dicho, uno de los temas que voy a plantear allí, que es el llamado poder blando, cómo ha sido aplicado y cómo es visto, si es un instrumento intervencionista o si es un instrumento de carácter cooperativista, de cooperación. En el caso venezolano, el poder blanco puede ser usado como instrumento de cooperación, como lo hizo el comandante Hugo Chávez, o como instrumento de intervención, como lo hace actualmente Estados Unidos, agrediendo permanentemente a la República Bolivariana de Venezuela. Ahí entonces, planteado el tema, tenemos una pregunta en Twitter, que después de ver todo este componente y toda la información de este encuentro, vamos a ver justamente, o vamos a darle por ahí otra trascendencia u otra profundidad a la pregunta. Turquía junto a Rusia, decimos en Twitter, en la víspera de la cumbre sobre Siria, activaron una central nuclear. Preguntamos, ¿qué botón van a pulsar hoy a favor del pueblo sirio? 36% de los 73 participantes dice paz efectiva. 26% cumplimiento de acuerdos, hablamos de Astana y Sochi. 38% dicen stop terrorismo. Ahí está planteado entonces este encuentro que usted va a tener en detalle con sus declaraciones y con todas sus instancias en pantalla de Telesur. Somos Agenda Abierta. Con enorme gusto hemos trabajado para usted preparando este espacio, sumando información, chequeando los hechos que son noticia en nuestros pueblos. A todos, muchas gracias.